Bien, buenos días tengan todos. Ahí solo me confirman si me escuchan. ¿Me están escuchando? Hola, hola. Buenos Buenos días, días. ingeniero. Sí, te lo escucho Buenos perfectamente. días. Buenos días, muchas gracias. Bien, en la última clase que les dejé por ahí unos videos, espero que los hayan chequeado. La temática era sobre sustitución trigonométrica. Esta sustitución trigonométrica siempre van a ser integrales que van a llevar radicales radicales con estas, digamos, con este tipo de forma. Entonces, y la forma de diferenciarlo, pues, en parte, ¿verdad? Está en el signo y en parte está en las cantidades numéricas. La A siempre se va a referir a números y la U siempre se va a referir a variables. Por ahí vamos a ver un ejercicio en donde la U no es necesariamente un X cuadrado, ¿verdad? Puede ser otra cantidad diferente a X. Luego, para poder resolver este tipo de integrales que conlleven estos radicales, vamos a hacer uso de lo que es la técnica de sustitución trigonométrica, que es diferente a integrales trigonométricas, ¿verdad? Una cosa es integrales trigonométricas y otra es integrales por sustitución trigonométrica. Las trigonométricas ya las vimos, ¿verdad? Cuando está seno elevado a una potencia par o impar o o coseno, ¿verdad? A una potencia par o impar. En este caso, eh, las integrales que se nos van a presentar no van a llevar ningún seno ni coseno, ninguna función trigonométrica, sino que nosotros las vamos a relacionar a través de ciertos triángulos que vamos a construir de acuerdo al tipo de radical que se nos presente. Entonces, para eso vamos a hacer uso también de algunas identidades trigonométricas, como por ejemplo la que dice que el coseno al cuadrado de teta es igual a 1 menos el seno cuadrado de teta. Ese digamos que es como la más o la principal, ¿verdad? De las identidades trigonométricas, que es de donde surgen las demás. En este caso no vamos a ahondar en eso, ¿verdad? Simplemente las vamos a tener como que fueran fórmulas ya creadas y que nada más las estamos retomando. Pero en realidad estas identidades trigonométricas nosotros las podemos construir, pero no vamos a llegar a esa parte, ¿verdad? Y tenemos también la del secante al cuadrado de teta es igual a 1 más tangente al cuadrado de teta. Y su inverso, que es la tangente al cuadrado de teta, es igual a la secante al cuadrado menos 1. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Las tres diferentes tipos eh, los tres diferentes tipos de identidades trigonométricas que vamos a utilizar de acuerdo al radical que se nos presente. Ahora, en la mayoría de casos, por ejemplo, en los videos, ¿verdad? Los profesores que lo explican ahí deducen ciertos, digamos, ciertos valores. Sin embargo, nosotros vamos a retomar las fórmulas que ya están construidas. No las vamos nosotros a
tener que definir como ahí aparece. O sea, es decir, nos podemos nosotros todavía saltar ciertos pasos. Entonces ahí tenemos las tres tipos de integrales. Vamos a la primera, ¿verdad? Que es cuando el radical, ¿verdad? Observe cuando el radical lleva un número elevado al cuadrado menos la variable al cuadrado. Cuando es de esa forma, ¿verdad? Cuando es de esa forma, construimos este triángulo, el triángulo que acá tenemos. Construimos este triángulo y y de acuerdo a ese triángulo que se construye, también se obtienen algunos resultados, como por ejemplo, si el ángulo θ tenemos como cateto opuesto la U y como cateto, perdón, y como hipotenusa la A, por ahí hay alguien que ha dejado su micrófono abierto y quizás está cocinando, ¿verdad? ¿Quién será? Ahí que nos ayude apagando el micrófono, creo que es Eda, si no me equivoco. Ahí le silenciamos. ¿Verdad? Bueno, entonces les decía que que de acuerdo al triángulo vamos a obtener ciertos valores. Por ejemplo, el hecho de tener ese triángulo, nosotros queremos relacionar la U y la A. Para relacionar esos valores de la U y la A, nosotros utilizamos el seno de teta, porque sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces eso significa que si yo escribo el seno, ¿verdad? El seno de teta, bueno, miren que, vamos a ver si por aquí, el seno de teta, que es igual al cateto opuesto, que es U, entre la hipotenusa, que es A. Entonces, cateto opuesto U sobre A. Ahora, si yo despejo, ¿verdad? De ahí y quiero encontrar el valor de U, me quedaría entonces U igual a A por el seno de teta, que es exactamente lo que acá tenemos definido. Si nosotros tenemos, ¿verdad? Ese tipo de valor, podemos también definir, ¿verdad? A través de esto que se construye acá, en donde nosotros decimos, bueno, si la raíz de a cuadrado menos u cuadrado va a ser igual, y lo que hacemos es el valor de u al cuadrado, ¿verdad? Nosotros lo retomamos de acá, de u igual a por el seno de teta, ya vimos de dónde sale. Si nosotros entonces lo sustituimos acá, vamos a irlo haciendo paso a paso, es decir, lo sustituyo acá en este valor, como está elevado al cuadrado, ¿verdad? Observe que acá me aparece elevado al cuadrado, entonces lo que hago es a por el seno de teta también lo elevo al cuadrado, y después viéndolo de esa manera, extraigo factor común, ¿verdad? Que el factor común es la a, me quedaría 1 menos el seno cuadrado de teta, ¿verdad? Extrayendo el factor común. Ahora, pero 1 menos el seno cuadrado de teta según las identidades trigonométricas, ¿verdad? Acá nosotros tenemos que es el coseno al cuadrado de teta es igual a 1 menos el seno cuadrado de teta. Sustituimos ese valor y lo agregamos aquí, ¿verdad? Teniéndolo de esa forma, ¿verdad? Y el radical, solo eliminamos los radicales y nos queda entonces a coseno de teta. Entonces, podemos decir que este es un segundo, ¿verdad? Es un segundo
una segunda ecuación dentro de nuestro tipo de integral. Ya llevamos dos. La primera, ¿verdad? Por si se les va escapando. La primera es esta, ¿verdad? Vamos a ver si. Entonces, la primera es esta que tenemos acá. Y la segunda es esta otra que encontramos. Partiendo entonces de este tipo de integral. De esa misma forma que analizamos la primera, se analizan las siguientes. No nos vamos a detener a analizar cada una de ellas. Con la primera que analizamos, entonces basta simplemente, como les decía, utilizarlos como fórmulas y decir, bueno, para cuando es a cuadrado más u cuadrado, entonces voy a tener este triángulo y de acuerdo a ese triángulo eh, me va a salir este tipo de valor. Y si hacemos lo que hicimos en el siguiendo ¿verdad? Esa forma, ¿verdad? Llegamos a obtener que a cuadrado más u cuadrado es igual a por la secante de teta. Con esos valores, entonces ya nosotros podemos utilizarlos eh, dentro de la técnica sustitución trigonométrica. Lo mismo sería para cuando fuera u cuadrado menos a cuadrado, ¿verdad? Y ahí tenemos la otra forma. Entonces vean, tenemos tres tipos, amarillo, verde y celeste. Y cada uno de ellos se utiliza de diferente forma, pero con con la misma metodología. Veamos si tres ejercicios de ejemplo. El primero, ¿verdad? Tenemos el diferencial de x sobre x cuadrado por la raíz de 9 menos x cuadrado. Como les decía, ahí en ningún momento nos aparece que vamos a utilizar funciones trigonométricas, ¿verdad? Nada de eso se parece a una función trigonométrica. Sin embargo, desde el momento que vemos que es un radical y que tiene una potencia elevada al cuadrado, nosotros podemos hacer uso de lo que es la sustitución trigonométrica. Ahora, por otro lado, también si usted tuviera ese tipo de integral y le tocara desarrollarla, y usted diría, bueno, ¿por qué método me voy? ¿Verdad? El primer método, el básico, ¿verdad? Que es el de sustitución, ¿verdad? Por el método de sustitución. Y hemos dicho, ¿verdad? Desde el principio del ciclo, que todo lo que está dentro del radical es lo que nosotros hacemos, nuestra u. Si nosotros hiciéramos 9 menos x cuadrado como u, nos diéramos cuenta que la derivada de esa u es menos 2x. Y ese menos 2x no está afuera de nuestros valores, por lo tanto, no podríamos, no podríamos utilizar el método de sustitución. Así que, y de ahí los otros, ¿verdad? Integración por partes, eh, comúnmente la integración por partes cuando se relacionan dos funciones. Aquí solo tengo un tipo de función que es la algebraica. Así que, y la trigonométrica, pues que no lleva ninguna función trigonométrica como para que pueda decir que es una integral trigonométrica. Así que, lo más seguro es pues que entonces tenemos que utilizar sustitución trigonométrica. Cuando ya visualizamos, ya tenemos claro de que vamos a utilizar ese método, lo primero es definir de qué tipo es, si es del tipo amarillo, del tipo verde o del tipo celeste. Para eso, ¿verdad? Observamos sus valores, ¿verdad? Observamos que es 9 menos x cuadrado, lo que está dentro del radical, es decir, un número menos la variable al cuadrado. Y eso, ¿verdad? Corresponde al amarillo, ¿verdad? Un número
menos la variable al cuadrado. Ahora ese número no necesariamente tiene que estar al cuadrado o tiene que tener cuadrado, ¿verdad? Nosotros sabemos que todo número lo podemos expresar como un cuadrado. Por ejemplo, si yo le digo el número 5, bueno, primero empecemos por los que sí tienen cuadrado, ¿va? Porque, o sea, los que tienen, por ejemplo, 25, vamos a ver, por ejemplo, 25, yo lo puedo escribir como 5 al cuadrado. Es decir, que extraemos la raíz cuadrada de 25 y sabemos que ese es 5 y del 5 lo elevamos al cuadrado, entonces ahí tenemos. Pero ¿qué pasaría si no fuera un valor que nosotros sepamos que sí tiene cuadrado? Como por ejemplo 5. El valor 5 usted dice, no, pero 5 no tiene raíz cuadrada. No tendrá raíz cuadrada exacta, pero sí tiene, si usted en su calculadora le saca la raíz cuadrada de 5, sí va a ver que existe. Por lo tanto, yo puedo escribir, ¿verdad? Ese 5 como la raíz de 5 y lo elevo al cuadrado. Y de esa manera, entonces, si tenemos, ¿verdad? Si podemos tener cualquier número, lo podemos nosotros convertir en un cuadrado. Bien, eso es así como algo común, algo general, ¿verdad? Entonces, ya estamos claros en que vamos a utilizar el amarillo. Ahora, lo primero de definir entonces es quién es A y quién es U, ¿verdad? Que en este caso A, ¿verdad? Sería 3 porque 3 al cuadrado me da 9. Por lo tanto, A es igual a 3. Y nuestra variable, ¿verdad? U, que es igual a X. Ahora, por la definición que nosotros aquí ya tenemos, nosotros sabemos que U, que es igual a X, es igual a por el seno de teta. No tenemos nosotros tendríamos que hacer el triángulo, ¿verdad? Y definirlo y si queremos ir paso a paso, ¿verdad? Pero si lo utilizamos como fórmula de un solo, definimos A por el seno de teta. Es decir, como A ya dijimos que es 3, escribimos 3 seno de teta. Así que ya definimos quién es A y quién es U. Cuando usted ya definió U, que en este caso es X igual a 3 seno de teta, el siguiente paso que usted debe de realizar eh, es encontrar la derivada, ¿verdad? Encontrar la derivada de de la variable que ya encontró, es decir, la derivada de X es igual a 3 coseno de teta, ¿verdad? Porque la derivada del seno es el coseno. Entonces ya tenemos definido, ¿verdad? Quién es A, quién es X y quién es nuestro diferencial de X. Solo falta entonces utilizar la segunda definición que dice que la raíz cuadrada del valor numérico al cuadrado menos la variable al cuadrado es igual a por el coseno de teta. Entonces, decimos nosotros, entonces quiere decir que la raíz de 9 menos x cuadrado es igual a 3 coseno de teta. Y de esa manera ya tenemos los elementos que nos van a servir para poder entonces hacer la sustitución trigonométrica. Y empezamos. Para el diferencial de x, escribo 3 coseno de teta. Diferencial de teta. Aquí les falta nada más el, que diga diferencial de teta, ¿verdad? Que sería acá. Entonces, ya tenemos el primer valor sustituido. Ahora vamos al segundo. X cuadrado, ya sabemos que X es igual a 3 seno de teta. Entonces, como ya tenemos definido que X igual a 3 seno de teta,
lo que hacemos es colocarlo y elevarlo al cuadrado. Y luego, ¿verdad? Que la raíz de 9 menos x cuadrado, que ya vimos que es 3 coseno de teta. Entonces hacemos hacemos tres sustituciones. En este caso eran 3, en algunos casos nos puede salir 2, en algunos casos nos puede salir más de 3. Entonces ahí va a depender del tipo de ejercicio. Cuando ya lo tenemos de esa manera, ¿verdad? Empezamos a a reducir términos semejantes o a simplificar aquellos valores que se puedan suprimir dividiendo. Entonces empezamos y decimos, bueno, esperen, vamos a agarrar otro color porque es rojo. Vale. Por ejemplo, 3 se simplifica, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? 3, lo simplificamos con este 3 y el coseno se elimina con el coseno. Y el 3 al cuadrado, ¿verdad? Con el seno cuadrado, que es este que está acá. Entonces aquí hacemos esas eliminaciones. Y nos queda nada más entonces, arriba nos queda el diferencial de teta, extraemos el 1/9 y abajo nos queda el seno cuadrado de teta. Ahora, hay que recordar aquellas, la tablita, ¿verdad? De integrales y la tabla de derivadas, porque las vamos a estar utilizando, ¿verdad? Si usted no se las ha memorizado. Entonces, si nosotros empezamos a buscar, ¿verdad? Ya llegamos a esta parte. Ya llegamos entonces a decir, ¿verdad? Que tenemos 1/9 de la integral del diferencial de teta entre el seno cuadrado de teta. Y empezamos para esa integral, decimos, bueno, ¿quién es la integral del seno cuadrado de teta? La integral del seno, ¿verdad? Sí lo conocemos, pero la integral del seno cuadrado no lo conocemos, por un lado. Por otro lado, no es realmente el seno cuadrado, porque si se fijan, está en el parte está dividiendo. Entonces necesitamos, o denominador, ¿verdad? Necesitamos que esté arriba. Por lo tanto, hay que buscar en las tablas. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Yo me recuerdo que la guardé. Tengo la fórmula de derivada. Vamos a abrir este. Vamos a tenerlo por ahí. Este también tiene integrales, ¿verdad? Pero si usted observa, no tengo ninguna de seno cuadrado. Pero vamos a ver si abrimos la otra, que es más. Miren que se me esconde esa cuestión. Aquí está fórmula básica de integración. Va. Ahí tenemos las dos. Entonces, en esta de integrales, ¿verdad? Tengo la secante, cosecante que están al cuadrado. Son las únicas dos que están al cuadrado. Por lo tanto, ¿verdad? Comprobamos que no tenemos la del seno cuadrado. Ahora, aquí es donde usted tiene que aprenderse o recordar, ¿verdad? Todas las identidades trigonométricas o las equivalencias a las funciones trigonométricas, es decir, quién es el seno, ¿verdad? O quién es 1 sobre seno, quién es 1 sobre coseno y quién es seno sobre coseno. Por ejemplo, si yo tengo 1, perdón, vamos a ver. Si yo tengo 1 sobre el seno, ¿verdad? 1 sobre el seno, eso es cosecante. Si yo tuviera 1 sobre el coseno, eso es la secante, ¿verdad? 1 sobre coseno es la secante. Entonces hay que recordar, ¿verdad? Esos valores para poder resolver algunas veces algunas integrales que están un poquito más rebuscadas. Que en la mayoría de estas de sustitución trigonométrica así va a ser.
Entonces la cosecante, ¿verdad? Sí sabemos que 1 sobre el seno cuadrado sería entonces la cosecante al cuadrado. Si estuviera 1 sobre el seno al cubo, fuera entonces cosecante al cubo de teta. Y así respectivamente. Entonces, ya tenemos, ¿verdad? Definido, ¿verdad? ¿Qué es la cosecante? Y buscamos entonces ahora en las tablas a qué es igual la cosecante cuadrado de teta. En este caso, vean el número 9. Número 9 dice que la cosecante cuadrado de x, la integral, ¿verdad? La cosecante cuadrado de x es igual a menos la cotangente de x. Por lo tanto, entonces acá nos queda el 1/9, ¿verdad? Como es constante, solamente lo sacamos, ¿verdad? Le ponemos el negativo menos la cotangente de teta más c. Ahora, el resultado lo tira en términos de, lo está tirando en términos de la función trigonométrica. Pero nosotros originalmente no tenemos ninguna función trigonométrica. La hemos convertido así para poder resolverla. Pero no significa entonces que el resultado tiene que quedar en funciones de las funciones trigonométricas. Entonces, para eso construimos el triángulo. Pero el triángulo nosotros acá ya lo tenemos, ¿verdad? Y según en amarillo, ¿verdad? El triángulo que está en amarillo, la hipotenusa debe ser el valor de A y el cateto que debe ser el valor de U. Por lo tanto, entonces, si ya sabemos que nuestro valor de A es 3, ¿verdad? Lo colocamos en el triángulo, ¿verdad? Hacemos este triángulo. Y decimos entonces que lo definimos de esa manera. Y simplemente hay que razonar la función que nos presenta. Como lo que nos está presentando es la cotangente. Ahí es donde les digo que usted tiene que recordar todas estas funciones, ¿verdad? Usted póngase entonces a leer, ¿verdad? En un triángulo, por ejemplo, ¿qué es la cotangente? La cotangente es la inversa de la tangente. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, que el cateto opuesto es x y el adyacente es raíz de 9 menos x cuadrado. Pero como la cotangente es la inversa, entonces sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es decir, la raíz de 9 menos x cuadrado entre x. Entonces ahí tenemos menos 1/9 de la raíz de 9 menos x cuadrado sobre x. ¿Verdad? Y eso sería todo para resolver esto. No sé si tienen alguna duda con este ejercicio. Todo va quedando color de horchata o se va entendiendo. Ingeniero, solo le quería pedir un favor, no sé si puede repetir la parte de la sustitución que hizo al inicio, de valores. Vale. Lo que hacemos es, por ejemplo, diferencial de x, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si podemos borrar aquí esto. Vale. Por ejemplo, uy, ahí creo que borré algo más. Ahí está. Bueno, lo demás ahí lo voy a dejar. Por ejemplo, si queremos nosotros, borrar, no, perdón, si queremos sustituir, ¿verdad? Generar las sustituciones. Primero, ¿verdad? Como ya sabemos que el diferencial de x en este caso es igual a de x igual a 3 coseno de teta. Entonces lo sustituimos acá, miren. Luego que x cuadrado, como ya sabemos que x es igual a 3 seno de teta, entonces lo colocamos y lo elevamos al cuadrado. Y luego que 9 menos x cuadrado, ¿verdad? Que es este valor que está acá, es igual a 3
coseno de teta. También lo sustituimos. Eso es lo que hacemos. Y de ahí para allá, la simplificación. Eso era lo que quería que le explicara, Gabriel. Sí, sí. Muchas gracias, ingeniero. Bueno. Bien, entonces, veamos otro ejercicio. Nos pide encontrar el diferencial de x entre la raíz de 4x cuadrado más 1. Este ejercicio tiene una característica diferente a los anteriores por lo siguiente que le voy a comentar. Primero, el primer paso siempre es definir qué tipo de radical voy a utilizar, si el amarillo, el verde o el celeste. Si observamos, el verde es el único que tiene con signo más. Y acá nosotros, eso es lo que nos está saliendo, ¿verdad? Con signo más. Bueno, entonces estamos claros que es el color verde. Ahora, aquí es donde viene lo que hay que observar. Y es que nuestra U, nuestra X, no es en realidad una X como en el ejercicio anterior, ¿verdad? Acá la U era igual a la X, acá no. Aquí la U es igual a 2X, ¿verdad? Es igual a 2X. Ahora, pero ¿de dónde sale eso, verdad? Acá lo desarrollamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, es que resulta que como yo quiero llegar a 4X cuadrado, pero yo sé que 4X cuadrado lo puedo escribir como 2X elevado al cuadrado. Por lo tanto, entonces, 2X es mi U. Así de fácil. Y que nuestra A, en este caso, es 1. Ya teniendo definido eso, ¿verdad? ¿Quién es U y quién es A? Entonces decimos, bueno, ¿verdad? Yo sé que entonces, según la teoría que está aquí en verde, dice que U es igual a por la tangente de teta. A por la tangente de teta. Pero como yo no tengo U igual a X, sino que tengo que 2X es igual a nuestra U. Por lo tanto, quedaría 2X es igual a A por la tangente de teta. ¿Qué es lo que entonces aquí hacemos? 2X es igual a A por la tangente de teta. Quitando el 2, ¿verdad? Pasándolo al otro lado de la igualdad, nos queda un medio, ¿verdad? Nos queda un medio de la tangente de teta. X igual a un medio de la tangente de teta. Teniéndolo de esa forma, ¿verdad? Teniéndolo de esa forma, entonces, derivamos un medio de la tangente de teta. Vamos a recordar a qué es igual la derivada de la tangente. Y dice que la derivada de la tangente es la secante cuadrado de X. Si observamos de arriba hacia abajo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo, ¿verdad? El número 8 es la tangente de X, la derivada de la tangente de X igual a la secante cuadrado de X. Por lo tanto, entonces, ¿verdad? El 1 medio solamente lo bajamos y ponemos la secante cuadrado de teta por el diferencial de teta. Entonces, de esa manera, ya tenemos nosotros a que es igual el diferencial de X. Ya tenemos casi terminado, ¿verdad? El ejercicio, solo hace falta construir, según la teoría, ¿verdad? A que es igual la raíz de U cuadrado menos A cuadrado. Perdón, de A cuadrado más U cuadrado, que es igual a A por la secante de teta. Entonces, ¿verdad? Entonces, definimos eso, decimos que la raíz de A
que la raíz de 4x cuadrado más 1 es igual a 1, que es a por la secante de teta. Teniendo ya definido, ¿verdad?, nosotros esa parte, entonces hacemos la sustitución, que era lo que preguntaba ahí Gabriel, ¿verdad? ¿Cómo se hace esa sustitución? Y la hacemos de acuerdo a los valores que tenemos en el original. Por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, empezamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, acá, ¿verdad? Nuestro diferencial de x ya tenemos definido que es 1/2 de la secante cuadrado de teta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto que está acá? 1/2 de la secante cuadrado de teta. Entonces, hacemos esa sustitución y escribimos ahí 1/2 de la secante cuadrado de teta. Y luego la raíz, ¿verdad?, de 4x cuadrado más 1, que ya lo definimos que es 1 por la secante de teta. Entonces escribimos secante de teta. Vean que en este caso solo fueron 2 sustituciones, porque el ejercicio así no los requiere, ¿verdad? Solamente aparecen esos 2 valores. Entonces eso es lo que vamos a agregar. El 1/2 lo sacamos o lo extraemos del integrando y nos queda secante cuadrado arriba y secante abajo. Entonces al dividir secante cuadrado entre la secante nos queda nada más una secante, ¿verdad? Eso es como que dividamos x cuadrado entre x, eso es x. Teniendo ya entonces 1/2 de la integral, ¿verdad?, 1/2 de la integral por la secante de teta, encontramos nosotros, buscamos en la tabla a que es igual la integral de la secante. Vean que en el caso anterior tuvimos que hacer otra transformación. O sea que el primer paso es buscarlo si existe en la tabla. Si no existe, entonces hay que transformar. Y la integral de la secante, ¿verdad? La integral de la secante es el número 14. Observa el 14, dice que la integral de la secante de teta es igual al logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x. Entonces procedemos a realizar eso. Decimos 1/2, ¿verdad? 1/2 de la del logaritmo natural de la secante de teta más la tangente de teta. Ahora nos vamos al triángulo. Dibujamos el triángulo, ¿verdad?, el que esté en verde. Le ponemos esos valores, ya sabemos quién es A y quién es U. Entonces, en este caso A es 1 y U es U, que es igual a 2x. Y decimos, bueno, encontremos los valores de secante y tangente en nuestro triángulo. La secante, ¿verdad?, que es la inversa del coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, en este caso sería hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa, que es el radical 4x cuadrado más 1. El cateto adyacente, que es 1. Entonces nos queda el mismo valor, ¿verdad? La raíz de 4x cuadrado más 1, todo sobre 1, nos queda el mismo valor. Y ahora la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es 2x, cateto adyacente es 1. Entonces sería 2x sobre 1, que es igual a 2x. Y eso sería todo para resolver este ejercicio. ¿Dudas? Yo tengo una duda. Dígame. Al principio, ¿cómo sabe cuál es U? Vaya. U lo definimos nosotros como la variable, ¿verdad? Donde usted vea la variable, ahí es donde va a estar nuestra U. Para el caso, ¿verdad?, del primer ejercicio, U era igual a X, ¿verdad? 9 menos X cuadrado.
la variable es x cuadrado, por lo tanto mi u es x. Para el segundo caso, nuestra variable es 4x cuadrado. No es solamente x cuadrado, ¿verdad? Es 4x cuadrado. Por lo tanto, quiere decir que mi u cuadrado, ¿verdad? Mi u cuadrado es igual a 4x cuadrado. Mi u cuadrado es igual a 4x cuadrado. Pero yo el 4x cuadrado, si yo le extraigo raíz cuadrada, ¿verdad? Obtengo que es 2x, ¿verdad? O así como ahí lo tenemos, ¿verdad? Que 2x al cuadrado es igual a 4x cuadrado. Bueno, gracias. Okay. Ingeniero, Dígame. y en el caso que hubiese, digamos, porque aquí dijo 4x cuadrado va a ser la variable, ¿verdad? Sí. Y hubiera otra x, digamos, x cuadrado, aparte siempre, pero siempre en la misma raíz cuadrada, ¿cómo sabríamos cuál tomar? No, no puede haber, no puede existir ese caso. Si le saliera ese caso, entonces no es por el método de sustitución trigonométrica. Ok, gracias. O al menos que fuera un trinomio, ¿verdad? Y un trinomio se podría tal vez escribir, pero ese lo vamos a ver en otro ejemplo, no ahorita. En ejemplos de que fueran trinomios, pero ahí es otro proceso. Ya cuando veamos complementación de cuadrados, recordando complementación de cuadrados, pues ahí resolvemos ese tipo de ejercicio. Bien, veamos el último ejercicio. Vea que lo que tiene que ahora la variable al cuadrado se le está restando la cantidad numérica. Entonces, es del tipo, ¿verdad?, del que está en celeste. La variable al cuadrado menos el número al cuadrado. Para estos casos, ¿verdad?, la variable u es igual a por la secante de teta y la raíz de u cuadrado menos a cuadrado, que es igual a tangente de teta. Entonces, si ese es el caso, ¿verdad?, primero observen que nuestra a no tiene una raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Como lo tenía en el anterior, ¿verdad? La raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de 9 es 3, la raíz cuadrada de 25 es 5, la raíz cuadrada de 64 es 8. Entonces, esas son raíces cuadradas exactas. Pero acá no tenemos una raíz cuadrada exacta de 3. Por lo tanto, escribimos entonces raíz de 3, porque esa es la raíz. O sea, es decir, en nosotros no es que no estemos encontrando las raíces cuadradas, ¿verdad? Lo que pasa es que como ya no las conocemos, si hubiera sido 25, rápido le ponemos 5, porque ya en nuestro cerebro ya estamos programados para saber que la raíz cuadrada de 25 es 5. Pero en cambio en este es raíz cuadrada de 3. Teniendo ya que nuestra a es igual a la raíz de 3 y que nuestro x, ¿verdad?, o nuestra u, perdón, es igual a x, entonces decimos a por la secante de teta, que en este caso es raíz de 3 por la secante de teta. Ahora, nos toca entonces ahora derivar, ¿verdad?, nuestra x, la derivada de la secante de teta. Entonces, la derivada de la secante, ¿verdad?, el número 9, creo 2, 4, 6, 8, 9, dice que la derivada de la secante es igual a la secante por la tangente. Por lo tanto, entonces, encontramos acá que la derivada de x es igual a la raíz de 3 por la secante por la tangente. Y luego que la raíz, ¿verdad?, de x cuadrado menos 3, ese es igual a por la tangente de teta. Entonces, raíz de 3 por la tangente. Y ahora basta hacer entonces la sustitución. Y empezamos, ¿verdad? Bueno, la raíz de x cuadrado menos 3, que es igual a raíz de 3 por la tangente de teta.
Ingeniero, disculpe la interrupción. Porque Ajá, en este caso no obtuvo lo que es el valor de U. ¿cómo no? Es este que está acá. Es X igual a raíz de 3 por secante de teta. Ah, ok. Ajá, Bueno, gracias. ok. ¿Ese valor, Inge, es la derivada o la integral de eso? ¿Cuál? El raíz de 3 tangente de teta. Ese es, según la fórmula, ¿verdad? Según la fórmula, este valor es esto. Dice que la raíz de U cuadrado menos A cuadrado es igual a A tangente de teta. Entonces lo que hacemos es sustituir nada más, ¿verdad? A, que es raíz de 3, tangente de teta. De ahí es de donde sale. Ok. Bien, entonces íbamos en la parte de la sustitución. Entonces en vez de escribir raíz de X cuadrado menos 3, escribimos raíz de 3 tangente de teta. Que es entonces esto que tenemos acá. Quiero ver, no lo puedo seleccionar. Eso que está ahí. Ahora, luego, X, ¿verdad? Que ya vimos que es raíz de 3 secante de teta. Lo escribimos, raíz de 3 secante de teta. Y el diferencial de X, que es raíz de 3 secante por tangente. Entonces colocamos, ¿verdad? Teniendo ya esos tres valores, empezamos a realizar las eliminaciones, ¿verdad? O la reducción de términos. El raíz de 3 se elimina con raíz de 3, secante de teta con la secante de teta, y solo nos queda raíz de 3, tangente de teta por tangente de teta. Es decir, raíz de 3 por la tangente al cuadrado de teta. Raíz de 3 por la tangente cuadrada. Ahora, si nosotros buscamos en nuestras tablas de integrales, si existe, ¿verdad?, la integral de la tangente cuadrada, observamos que no existe. Como no existe, entonces hay que hacer hay que utilizar alguna identidad trigonométrica para transformar esa tangente cuadrada. Entonces, y recordamos nosotros que la tangente cuadrada, una de las identidades que podemos utilizar es que tangente cuadrado de teta es igual a secante cuadrado menos 1. Que por cierto, acá está en las primeras identidades que les mostré. Ahí tenemos. La tangente cuadrada de teta es igual a la secante cuadrado menos 1. Por lo tanto, entonces podemos sustituir, ¿verdad? Podemos sustituir ese valor acá. Secante cuadrado de teta menos 1. Ahora, ya teniéndolo de esa manera, hacemos la separación, ¿verdad? Es decir, raíz de 3 por la integral de la secante cuadrado de teta diferencial de teta, ¿verdad? Con la primera integral, menos, ¿verdad? El menos de fórmula, o perdón, el menos de la, que ahí tenemos menos 1, ¿verdad? Que solo nos quedaría raíz de 3 por la integral de diferencial de teta. Haciendo esa separación, ahora encontramos la integral de la secante cuadrado. Aquí es igual la integral de la secante cuadrado. Buscamos acá, ¿verdad? Y en el número 8 vemos que la integral de la secante cuadrado es la tangente de X. Por lo tanto, escribimos raíz de 3, tangente de teta. Y la integral de una constante, ¿verdad? Que sabemos que es la variable, que también lo podemos acá ver nosotros
quiero ver. Acá está. El número 1 dice que la integral de k, en donde k es una constante, por el diferencial de x es igual a k por la variable. Entonces, en este caso, ¿verdad? K es nuestra raíz de 3. La raíz de 3 es k. Entonces, es k por la variable, que en este caso la variable es teta. Entonces, sería raíz de 3 por teta. Bueno, teniendo ya después eso, ¿verdad? Vamos nosotros y realizamos nuestro triángulo. Dibujamos el triángulo de acuerdo a las especificaciones que ya tenemos acá. Nos dice que hoy la hipotenusa es U y que el cateto es A. Entonces, U ya sabemos que es X y A que es raíz de 3. Entonces lo construimos el triángulo. Teniéndolo de esa manera, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la tangente. Y sabemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, en este caso, el cateto opuesto es raíz de 3, raíz de x cuadrado menos 3. Y cateto adyacente es raíz de 3. Entonces escribimos, ¿verdad? El primer raíz de 3, que es el que venimos arrastrando acá, ¿verdad? Este que está aquí. Y luego la tangente que escribimos, raíz de x cuadrado menos 3 entre raíz de 3. Ahí lo que hacemos nada más, estamos construyendo quién es la tangente. Menos, ¿verdad? Menos, nuevamente, raíz de 3 es el raíz de 3 que ya venimos trabajando, ¿verdad? Que es este raíz de 3 que ya venimos aquí trabajando. Y ahora teta, pero teta no lo conocemos. Entonces usted puede utilizar cualquier función trigonométrica para encontrar el ángulo. Seno, coseno o tangente. Cualquiera de los tres. Ahora, pero resulta que para simplificar los datos, ¿verdad? Para simplificar datos, nosotros lo que hacemos es que utilizamos para la simplificación de datos lo que utilizamos, vamos a utilizar el x y la raíz de 3, porque para no estar utilizando la raíz de x cuadrado menos 3. Entonces, ¿quién nos relaciona raíz de 3 y la x? ¿Verdad? Eso nos lo relaciona el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, que es raíz de 3, la hipotenusa, que es x. Entonces, es de donde esto que está acá, el coseno de teta, es igual a la raíz de 3 sobre x. Para encontrar el ángulo, lo que hacemos es encontramos, ¿verdad?, la inversa, es decir, el coseno a la menos 1. Decimos el coseno a la menos 1 de raíz de 3 sobre x es entonces nuestro ángulo. Podrían decir, no, pero a mí me gusta utilizar tangente. Ah, bueno, ¿verdad? Ahí es cuestión de gusto. Entonces sería raíz de x cuadrado menos 3 entre raíz de 3. Alguien dice, no, ¿verdad? A mí no me gusta ni coseno ni tangente. A mí me gusta el seno. Ah, ok. Entonces sería cateto opuesto, que es raíz de x cuadrado menos 3, entre la hipotenusa, que es x. Ahí, ¿verdad? Es cuestión de gustos. A mí me gusta coseno. ¿Por qué? Porque tiene raíz de 3 sobre x. No tengo que estar escribiendo tanto. Nada más por eso. Ya teniéndolo de esa manera, simplificamos entonces, ¿verdad? Eliminamos los radicales, ¿verdad? La raíz de 3, y nos queda nada más raíz de x cuadrado menos 3. Y en el otro caso, pues, en el menos, raíz de 3 coseno a la menos 1, ese nos queda exactamente igual, no podemos simplificar. ¿Dudas? Vean que cada ejercicio realmente es diferente uno de otro. Tienen 3 ejercicios que en los videos, más 3 ejercicios que ahorita se acaban de explicar, y van a poder definir que todos son diferentes, ¿verdad? Todos tienen algo diferente. Dije, Dígame.
Podría poner el ¿Cómo? ejercicio solo para hacerle captura. ¿Cuál? El 2. Ya, Ingeniero, gracias. ¿cómo sabe la posición en que va cada dato en el triángulo? No sé si ya lo explicó, lo que pasa es que entré un poco tarde a la clase. La posición de los elementos del triángulo lo definen primero el tipo del triángulo que usted va a escoger. O el tipo de integral que a usted le aparece. Y de ahí usted lo va a poner exactamente como ahí se lo está poniendo en la pantalla. Ingeniero, y las tablas de integración las podría compartir nuevamente. Va, sí, es cierto, quedaron en la unidad 2 quedaron, ya están ocultas. Sí, lo voy a pasar ahí. Vaya, gracias. Bueno. Bien, entonces si no hay más, ¿verdad? Nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Y pues más tarde, ¿verdad? Quizás por la noche, voy a colocar ahí una guía de ejercicios para que la empiecen a realizar. Vamos a ver por aquí. ¿Sería individual o en parejas? Grupos? Individual. Ya recuerden ahí, ¿verdad? En las indicaciones está que para esta unidad es individual. Fíjese, José Roberto nos dice ahí, ¿verdad? Puede hacer otros. Fíjese que el problema es que fíjese que, bueno, les voy a contar, ¿verdad? Mi mamá, ¿verdad? Hoy está citada para ser vacunada, ¿verdad? A las 10 de la mañana, ¿verdad? Ya nos estamos alistando entonces para ir, ¿verdad? Entonces ya no me alcanza ahí el tiempo, pero lo que puedo hacer es buscarles otros videos, ¿verdad? En donde hayan otros más ejercicios, ¿verdad? Para que puedan ustedes tener más ejercicio ahí donde sacar, ¿verdad? Eso podemos hacer. De acuerdo, Inge, gracias. Ok, gracias a todos. Gracias, ingeniero. Comprendemos. Muchas gracias. Bendiciones. Buen día, ingeniero. Gracias. Muchas gracias. Que todo le salga bien con su mami. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Buen día, Cuídese. ingeniero.